Vamos a hablar un poco de los conceptos de identidad, su evolución en la historia y un poco cómo se implementa la inteligencia artificial con estos conceptos. Vamos a leer algunos conceptos. El concepto de identidad, que deriva del latín, que es identitas, cuya raíz que significa que es lo mismo o idéntico. Identificación, que es el proceso de reconocer que una persona o cosa es o no es quien dice ser. Y tenemos distintas clases de identificación, como por ejemplo el nombre civil, procedimientos antropométricos, el retrato hablado, la fotografía y los dibujos papilares, que es el que vamos a darle un mayor énfasis hoy. Bueno, el nombre civil, todas las personas en la historia han tenido nombre. Procedimientos antropométricos es la medición de partes del cuerpo, como pueden ser cráneos, brazos, piernas. El retrato hablado es lo que vemos en las películas cuando van a hacer la declaración testimonial y hacen el dibujo del sospechoso, que nunca se parece al que es original, pero bueno, sirvió hasta la aparición de la fotografía como un método de identificación. ¿Cuándo se conocen los primeros rastros de dibujos palmares y papilares en la historia? Ya en la Babilonia antigua, los artesanos o artistas plasmaban las palmas de sus manos en las obras a modo de firmas. Se pueden encontrar en vasijas, estatuas, algunos tipos de cuadros. Ya en el año 100, en China, con la aparición del papel, se encuentran tratados comerciales con distintos países donde ya se usaba el pulgar como método de firma. Es decir, que ya hace más de 2000 y piquito de años se sabía que había algo especial en las palmas, en los dedos y en los pies. Bueno, tenemos distintas formas de identificación. Con el nombre, como hablamos hoy, el tatuaje, que si bien hoy se usa como una ornamentación o como algo cultural, en muchas civilizaciones tenía una marca a veces religiosa, a veces política, a veces para diferenciar distintas comunidades. Las mutilaciones, que acá no voy a decir como hace mucho, porque en Medio Oriente hasta hace poquito, ciertos delitos como el robo, había una mutilación a veces de falanges, a veces de partes enteras como las manos, que era una manera también de identificar a una persona que había cometido un delito y como dejarle un aviso, un castigo. Bueno, marcas particulares que podrían ser en el rostro o alguna cicatriz. La fotografía, que en su aparición hasta el día de hoy se sigue utilizando como método de identificación, no solamente para personas, sino también con objetos, y eso también abarca a lo que sería el video. Por ejemplo, la fotomulta, las cámaras de seguridad, todos son procesos de identificación. Y bueno, la antropometría, que es la medición de partes del cuerpo, que si bien es un método de identificación fiable, no es fiable con el paso del tiempo ni de la edad, porque podemos hacer un análisis antropométrico, una medición, y de acá a pocos días, pocas semanas, no vamos a tener ciertas variaciones. Pero un nene recién nacido no es lo mismo que un nene de cierta edad, que un adolescente, que un adulto o que un anciano. La morfología de las personas va cambiando con el paso del tiempo. Bueno, acá tenemos, ¿qué es la paspilocopía? Que es la ciencia que estudia la morfología capilar con fines de identidad personal. En la epidermis se forman lo que se llama crestas papilares. Estas crestas forman distintos dibujos que, según la ciencia nos dice, son únicas de cada uno. La que más conocemos nosotros y la que utilizamos mayormente es la huella digital. La utilizamos para desbloquear el teléfono, desde hacer pasaporte, registro. Las huellas palmares, que si bien no es un método de identificación que usemos muy usual para dispositivos, sí sirve en la parte forense o en la parte penal. Una palma encontrada es una evidencia que se guarda y después se coteja con la de los sospechosos. Y ahí tenemos la favorita de los recién nacidos. Si bien el recién nacido tiene huellas digitales, es una cosita así, es bastante difícil el cotejo y también
la impresión. Entonces lo que se hace es utilizar la planta de los pies. ¿Cuáles son los fundamentos del sistema papiloscópico? Primero, la perenidad. A partir del cuarto o quinto mes del embrión, ya forma lo que son las huellas digitales, palmares y plantares, lo cual lo va a tener por el resto de la vida. Y van a ser inmutables. Es decir, no solo está desde antes de que el individuo nazca, sino que luego de su muerte se conserva hasta el momento de la putrefacción cadavérica. Es decir, que también se pueden identificar cadáveres por medio de las huellas. Y por otro lado tenemos la variedad, lo que la ciencia dice que las huellas son únicas e irrepetibles de cada persona. Vamos a hablarle del sistema dactiloscópico argentino. Bueno, este señor que ven acá se llama Juan Vucetich. A diferencia de lo que muchos creen, que dicen que es argentino, no, el señor es un antropólogo croata que se vino a vivir en la ciudad de La Plata, de lo cual yo soy oriundo, y se alistó en la policía bonaerense. Este hombre había estudiado ya otros sistemas papiloscópicos, había ya de un médico forense japonés que había dividido en 15 grandes grupos de huellas para identificarlos, y también había ciertos puntos característicos como parte de identificación. Era un poco complejo y a veces no era tan eficaz. El método más eficaz, y en el cual se basó gran parte del trabajo de Vucetich, es el del antropólogo francés. ¿Cómo se dio a conocer este sistema? En 1896 hubo un crimen en la ciudad de Necochea, que fue uno de los más conocidos por el hecho que tuvo. La señora Rojas había ido a la policía a denunciar el asesinato de sus dos hijos, de 4 y 6 años. La señora apareció con un corte en el cuello diciendo que su vecino la tenía amenazada y que se desquitó con sus hijos y luego la atacó. La policía se hace presente en el lugar, encuentra todo un baño de sangre y hay ciertas cosas que llamaron la atención. Los cuerpos de los chicos que estaban desgollados tenían marcas de palmas, marcas de dedos, y sobre las paredes y puertas había palmas en impresiones con sangre. Vucetich, que ya venía trabajando y tenía el sistema bastante afilado, es convocado al lugar y cortan el piazo de la puerta y lo comparan con el vecino que estaba ya detenido por sospechoso. Casualmente las huellas no coincidían ninguna, ni la de los cuerpos, ni la de la puerta, ni ninguna otra que tenía la señora al momento de hacer la denuncia. Las huellas coincidían plenamente, tanto la de la escena del crimen con la de su madre. Es decir, que la madre había asesinado a sus hijos, y este fue el primer homicidio esclarecido por la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue la primera policía en el mundo en resolver un delito. Este sistema se fue puliendo aún más, y ya para 1905, Vucetich hace un barrido por las comisarías y por los penales de la ciudad de La Plata. ¿Con qué fin? De tener un registro de las personas que habían estado detenidas, tanto en comisarías como en cárceles. Casualmente, en 1907, de todos los aspirantes que hubo de la policía bonaerense, 85 tenían delitos penales y otros 10 tenían cambio de identidad. O sea, habían falsificado el nombre con los cuales se habían anotado para la policía, los cuales fueron expulsados. Y acá quisiera hacer un paréntesis. Ya en el año 1905, 1906, había una base de datos, por ejemplo, de la cárcel, y que sirvió para detectar personas que ya tenían delitos, algunos graves. Hoy en día se está discutiendo si para los delitos de agresión sexual o los homicidios es necesario un banco de datos de gente que tiene estos tipos de antecedentes. La verdad no entiendo cuál sería mucho la discusión, entiendo que este año el proyecto se frenó y se tratará el año que viene. Ustedes piensen que las personas que están encarceladas por violación, a veces 1 o 2 delitos, quizás tienen 10 delitos en su haber. Los otros quedaron en investigación, no se encontraron la evidencia adecuada y el proceso siguió y nunca tuvo una condena. Y quizás esa persona está condenada por robo, no por delitos sexuales, no por homicidio. Entonces,
es un punto a tener y creo que sería muy necesario, al menos con la cantidad de delitos sexuales y homicidios que hay en el país, tener una base de datos como esta. Bueno, ¿en qué se basa el sistema dactiloscópico argentino? Es la división de todas las células que existen en estos 4 grupos. Este se llama arco, lo que van a ver acá, esto se llama delta, que es una especie de triángulo, que es lo que permite la clasificación de la huella. Fíjense que ahí lo tenemos del lado derecho, acá lo tenemos del lado izquierdo, y ahí lo tenemos de los 2 lados. Y acá carece de delta y las papilas hacen una curva. Ya a partir de 1911, este sistema fue utilizado ya por el FBI, tanto para migración como para investigaciones en homicidios. Obviamente fue muy criticado por el francés, que dice que le habían robado su trabajo, quedando delegado como segundo y utilizado el método argentino. Así que podemos decir que primero el sistema argentino y segundo Francia. Bueno, ahí tenemos que todas las huellas son clasificables en 4 grupos. Ahora, ¿cómo diferenciamos identidad? Bueno, con esos 8 puntos, fíjense, punto, islote, cortada, encierro, horquilla, bifurcación, extremo de línea y empalme. En un proceso penal, para que esta evidencia tenga efecto, lo que se busca es 15 puntos, pueden ser cualquiera de esos o pueden ser repetidos, en el rastro, porque no siempre se encuentra una huella entera, una palma entera, a veces se encuentra un rastro papilar. Entonces lo que hay que hacer es tratar de clasificarlo, ver en qué dedo se encuentra, y los puntos tienen que ser coincidentes. Bueno, acá tenemos distintos tipos de cómo pueden aparecer en una escena. Tenemos huellas que no son visibles al ojo humano, tenemos huellas de sangre. Otra de las cosas, por más que, si la huella existió, por más que se lave con lavandina o con algún producto químico, se utiliza el luminol, que lo que hace es que la huella quede de color negra, se revela. Y van a ver que ven el investigador con su valija y tiene distintos polvos, porque obviamente cada polvo tiene un químico que corresponde a un color distinto, que va a servir para revelar la huella que no es visible. Por supuesto que acá en este país siempre tuvimos problemas con las importaciones, no es únicamente ahora que llevamos el auto y dice no tengo el repuesto. Esto pasó también para la policía y hay ciertos químicos que no estaban. Entonces hubo otros inventos argentinos, como por ejemplo la huella, revelarla con carbón de prender el asado. Queda muy similar a esa y reemplaza el producto original. Y la que ven ahí es con una tiza. Se acabó el polvo blanco, el policía se le ocurrió rayar la tiza y hacer el revelado. No es lo mismo, pero a la escasez del producto original sirve mucho. Otros tipos de identificación. Esto que ven acá, que parece un juego de Play 1, es la identificación por rostro. Lo que hace la inteligencia artificial es tomar por triangulación partes de nuestro rostro, toma gestos, toma expresiones y hacen un bosquejo en 3D único de cada persona. Este sistema fue mejorado bastante para lo que son las aplicaciones. Creo que el primer teléfono que lo trajo el Face ID es el iPhone 5, si mal no recuerdo. Las cámaras de seguridad avanzadas tienen inteligencia artificial y hacen este reconocimiento automático, por más que la persona tenga un bigote postizo, lente de contacto, por ciertas características y morfologías de la cara, se logra la identificación. Estos son uno de los 4 tipos que utiliza la inteligencia artificial para el reconocimiento facial. Tenemos el análisis de textura de la piel. Hay personas que pueden tener muchas coincidencias simétricas en la cara, pero pueden ser distintos test de piel. Puede tener lunares, alguna cicatriz. Entonces, con la textura podemos también hacer identificación. Los geométricos, que es el que vimos recién, que es un mapeo 3D, los basados en videos y los holísticos.
Bueno, esto quizás no es tan común, lo vimos más en las películas, pero es muy usado en la parte militar o en la parte restringida de laboratorios, que es el reconocimiento por iris. Es quizás hasta más fiable que las huellas. Los dibujos que están dentro del ojo también son únicos, son irrepetibles. ¿Cuál es el problema en esto? Que el hardware y el software que necesita esto es muchísimo más caro que un sensor de huella digital. Pero eso no quiere decir que no se use, es un método muy fiable. Tenemos también el reconocimiento por voz. ¿Qué es lo que mide? Mide las ondas, los agudos, los graves de la persona, que lo convierte en señales digitales. Hay ahora muchas cosas dando vueltas con inteligencia artificial, por ejemplo, no sé, tenemos canciones de Iorio cantando temas de Cerati, cosas que no iban a pasar nunca, que uno lo escucha y está buenísimo, casi hasta parece real. Pero esto lo pasamos por un software y salta que no es una voz humana. Hay ciertas características que forman la frecuencia que delatan de que este audio es falso y este es verdadero. Por eso que hoy en día se siguen tomando evidencias. Por ejemplo, si alguien recibe amenazas por teléfono, puede mandar los audios como evidencia y dice, no, eso lo hizo con inteligencia artificial. Bueno, en primer medida eso se puede tomar, pero después es muy fácil detectar si se hizo con inteligencia artificial o si en realidad fue una grabación. De hecho, hasta se podría saber también si ese audio está editado, si está cortado, está unido, porque a veces puedo tomar un audio, lo recorto y armo la frase con lo que pretendo. Pero eso también es detectable. Bueno, con los datos biométricos, ¿cuáles son los usos que tenemos para la inteligencia artificial? Primero, la seguridad de dispositivos. Ya es genérico que todos los teléfonos tengan huella digital, cámara delantera, así que tablets, distintas cosas ya tienen su seguridad por biométrica. Después tenemos acceso físico a áreas restringidas. Puede ser una oficina a la que vamos nosotros, que hay que poner la huella, o también, volvemos, lugares militares o zonas restringidas, ministerios. Y después tenemos la verificación de identidad digital. Se puede usar también, se puede usar no, se tiene que usar para cualquier servicio financiero, para migraciones. No podemos dejar esta verificación simplemente a un usuario y una contraseña. Estos son algunos de los beneficios de la autentificación por biometría. Primero, tenemos mayor seguridad. Ahora vamos a hablar del múltiple factor de autentificación. Es decir, además del usuario de la contraseña, podemos usar un dato biométrico como una opción más, como un doble check. Después, la comodidad. En vez de estar memorizando contraseñas con mayúsculas, arroba, signo, 3 minúsculas, 8 números, podemos apoyar el dedo y ya tener acceso. La eficiencia. Recién estuvimos viendo todo lo que tenía que hacer la policía para identificar una huella. Ustedes piensen que ahora estamos viendo una huella de este tamaño, pero las huellas se revisaban con un cuentalupa, que es una lupita así, se ponía la huella y la tenía que ir pinchando con un alfiler, marcando los puntos. Después apareció la fotocopiadora, ya la huella se puede hacer así, pero igual no dejaba de ser un proceso manual. Ahora es automático. ¿Hay coincidencia o no hay coincidencia? Bueno, la reducción del fraude viene con la mayor seguridad. Al tener distintos tipos de identificación, vamos a reducir el fraude. Y después facilitar el cumplimiento normativo. No sé, podría ser, por ejemplo, la ISO 27001, donde se exige que áreas restringidas deben tener acceso. Podemos hacerlo a través de biometría y estaríamos aplicando la norma como corresponde. Bueno, acá tenemos por qué es importante tener un múltiple factor de identificación. Tenemos acá en este caso 3 pasos, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Primero, algo que sabemos, podría ser nuestra contraseña. ¿Qué pasa? La contraseña la podemos anotar en un papel, dejarla pegada en el monitor y cualquiera puede saberla. Ya con un segundo factor de identificación, que puede ser la huella, puede ser nuestro rostro, se complica el acceso. Y después algo que tenemos también, que puede ser un token, una tarjeta. Entonces acá tenemos 3 pasos. Voy a contarle algo
personal de unos trabajos que tuve hace varios años. No voy a decir ni el nombre ni la empresa, pero era en el extranjero. Era una billetera virtual, justamente. Era una billetera virtual y una de las tareas era ver en qué se podía mejorar porque había unos ciertos ataques de fraude. En primer lugar, no sé si era año 2019, creo que sí. Bueno, se ingresaba con usuario y contraseña. Nada más. Solamente con eso estaba disponible todo el saldo de la cuenta. Esa billetera lo que hacía era dar un cashback. Uno iba al comercio cierto día de la semana. Para los que son de Buenos Aires, tienen cuenta de DNI, van a la carnicería, nosotros, en La Plata decimos pollajería, no sé cómo se dice acá. La Plata es como otro país, pero a 70 kilómetros, decimos pollajería. Y hay cashback por las compras que uno hacemos, ¿no? Entonces, bueno, esa billetera fue una de las primeras, puedo decir que es de Perú, total, no pasa nada. Fue una de las primeras en implementar eso, y aparte estaba sponsorada por un Estado, ¿no? Hay que aplicar un doble factor. No, el cliente no quiere gastar. Bueno, y al principio mi tarea era, me pasaba la gente de fraude unos números de documento o número de RUT, como se dice en Chile, y era buscar más o menos cuándo fue, con el horario que nos pasaban los datos y ver qué había. Era toda una búsqueda manual, o sea, ni siquiera había invertido en un SOC. Otra de las recomendaciones fue invertir en un SOC. No, el cliente no quiere gastar. Bueno. Llegó un momento que ya mi tarea diaria pasó de ser 3, 4, ya era el libro de NOC. Eran 400 teléfonos, 400 correos. Y había una particularidad casi en el 85% de esos casos. Primero, todos los correos de acceso eran @hotmail. No quiero dejarlo en evidencia, pero los que tienen acá Hotmail tienen más de 30 años. Seguramente han chateado por el MSN, mandaban zumbido. Entonces, una persona que tiene un correo Hotmail, yo tengo correo Hotmail, estamos hablando ya de una persona que quizás ya es adulta. Primero. Por otro lado, este estado era de Lima. Pero cuando se hacía el blanqueo de contraseña por ese log, aparecíamos casi en el norte del país. Y era consecutivamente igual, Hotmail, norte, Hotmail, norte. Y otra era que eran montos pequeños y la transferencia terminaba en una wallet de cripto. Entonces, tenían todo ese parámetro. Bueno, ¿qué se supo? Bueno, no se supo. Digo, a ver, ¿qué puede haber pasado acá? Hay una página que no sé cómo se llama, que se puede verificar si el correo fue vulnerado o no. ¿Cómo se llama? Pwned. Bueno, todas las cuentas que habían sido vulneradas estaban habían sido vulneradas en esa base de datos. O sea, estaban expuestas, que sí estaban libres en la DIP se vendían. ¿Qué había pasado? Alguien dentro de DBA había sacado nombre, apellido y los correos y lo había suministrado. Y alguien tomó el trabajo de buscar si fue filtrado o no, y simplemente con la contraseña, y ahí está, ¿por qué digo de la gente adulta? Porque nuestros viejos usan la misma contraseña para todo. Entonces, la misma contraseña de la billetera virtual era la contraseña del correo. Entonces, accedían a la cuenta, accedían al correo, le cambiaban la contraseña y le cambiaban la contraseña al correo. Chao, listo. Así de fácil es. Obviamente trataron de ver quién había sido el que había extraído esos datos y el usuario era admin prod, que lo usaban 20 personas. Entonces era imposible, puede ser cualquier persona. Obviamente las bases no estaban monitoreadas, las bases no estaban encriptadas y bueno. Así que renuncio, chicos. ¿Cuáles son algunos riesgos que tenemos de la inteligencia artificial y los datos biométricos? La privacidad. Le estamos entregando a una inteligencia artificial nuestros datos biométricos, que no son reemplazables como una contraseña, son únicos. Entonces estamos dependiendo de que la entidad o la persona que le entregamos esos datos tiene el deber de resguardarlos debidamente, como un dato confidencial. No lo sabemos, nosotros se los confiamos. La seguridad de los datos, que viene también con la privacidad. Después, errores de identificación. Si bien
una IA puede, en cuestión de segundos, dar una identificación, mientras antes se lo hacía de manera manual, o sea, aumentamos la velocidad de identificación un montón, también hay errores. El algoritmo también se equivoca, puede dar un falso positivo o puede dar una coincidencia que no es. Y después que dependemos únicamente de la tecnología. Cuando hablamos hoy de las huellas que se sacaban en papel, cuando íbamos a registrar de las personas a sacar el documento, nos hacían poner las huellas en algo que se llama dactilogramas, un papel así, con 10 cuadraditos, y poníamos cada uno de los dedos. Eso quedaba en una base de datos, una carpeta, un archivo, y cuando se encontraba un sospechoso, yo creo que es fulano. Se iba a ese archivo y se tenía el papel. Ahora, si el dispositivo o la base de datos no está disponible o algo le pasa, o no tiene su debido backup, estamos perdiendo toda la información que hay ahí adentro. Bueno, y después la transparencia y la responsabilidad. Esto también tiene un poco que ver de varios bancos o varias entidades que trabajan con distintos proveedores. Hay mucha seguridad en esa entidad financiera o, no sé, o el banco biométrico, pero el proveedor no tanto. Y quizás la filtración de datos viene por el proveedor, no por la entidad. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De mi banco que me pidió mis datos biométricos o es responsabilidad del proveedor? Y yo creo que de mi banco. Bueno, les he compartido algunas noticias. Algunas son chistosas y otras no tanto. Bueno, acá tenemos cámaras de seguridad, de vigilancia, tenemos fotomulta. No podemos decir que no sirve para reducir el delito. Sirve. Ahora, 500 millones de cámaras distribuidas en las principales ciudades, desde el transporte público, paradas de colectivo, todas las esquinas, es decir, los ciudadanos de las grandes ciudades chinas están monitoreados 24 horas. El gobierno sabe dónde trabajás, dónde vivís, qué colectivo tomás, qué tren toma, a dónde va, dónde compra, lo cual viene con los riesgos, porque es un abuso yo creo que es un abuso de privacidad. Esta es chistosa, pero no tanto. Bueno, sale un auto en China con inteligencia artificial que está muy bueno, porque ¿cuántos accidentes hay o cuántas muertes hay por choques por quedarse dormido de volante? Entonces, este sistema lo que hacía es cuando detectaba que el usuario o cuando el conductor se dormía, el auto se detiene. Ahora, habría que ver, esto fue diseñado para un público europeo y se lanza, obviamente de prueba, porque necesita menos restricciones, en China. Y bueno, y acá tenemos la morfología del rostro de ciertas partes del mundo, no son todas iguales. Entonces pasan este tipo de problemas. Acá sí fue un error del algoritmo. Esto fue aberrante y creo que la noticia duró un día y no se habló nunca más. Es chistoso a veces ver los medios de comunicación porque, no sé, si hoy entramos a cualquier medio vamos a ver algo de Guandanay elegante, pero 400 notas. Esto se sacó así y no se habló nunca más. Es una filtración de todos los registros de conducir de los argentinos hasta el año 2021. La noticia es del 2024, pero la base de datos que fue filtrada es del 2021, fines del 2021. La respuesta que dio la entidad dice, no, pero eso es solamente un registro de conducir. ¿Está bien? En el registro de conducir, ¿qué datos tenemos? Tenemos el domicilio, tenemos foto, tenemos huella digital y tenemos hasta el grupo sanguíneo. Lo único bueno es que acá no se salvó a nadie, porque políticos, empresarios, todos, acá cayeron todos. Este tuvo bastante movida. Se mostraban las colas en las calles que por $20 hacían un escaneo de iris. Nunca se aclaró bien, decía que era un token. A cambio te daban una criptomoneda, pero no se sabe bien a buena fe para qué se utilizaban esos datos o cuál va a ser el fin. Porque hasta ahora era solamente una recolección, pero no sabemos qué van a hacer con el ojo. Esta también está buena.
Esto pasa seguido y está perfecto que pase. Porque hay gente que se hace cambios estéticos y luego se queja porque el teléfono no lo reconoce. Y si yo hoy me ven así y mañana salgo con la cara de Michael Jackson, y Mercado Pago no me va a reconocer. Y está bien que no lo haga. Entonces, si uno aparece con la cara de la derecha y luego sale con la cara de la izquierda, y sí, bueno, usualmente el home banking, las billeteras no te van a reconocer y está perfecto que así sea. Quiero cerrar con una reflexión y con una anécdota que no es mía, pero está buena. Todos conocemos ChatGPT. Lo usamos, lo usa el chico de la escuela, lo usamos en el laburo, pero no sabemos cuándo tenemos que responder. Usamos ChatGPT, usamos Copilot. Hasta ahí está buenísimo. Seguramente algunos sepan de dónde viene. Era una ONG, los creadores. Una ONG, obviamente sin fines de lucro, donde el código era open, era abierto, cualquier desarrollador podía aportar, podía usarlo, y el 56% de las acciones pertenecían a Elon Musk. En el año 2022, a fines de 2021, los principales desarrolladores decían que estaban sorprendidos de cómo venía el funcionamiento de ChatGPT, que no entendían bien cómo funcionaba y que tenía destellos de inteligencia superhumana. Y que estaban teniendo un fin para el año 2030 que esta inteligencia sea capaz de reproducir el razonamiento humano. Porque hasta ahora lo único que hace es una consulta, la busca en la base de datos, te la devuelve, y si no la sabe, la guarda y la próxima vez que le preguntemos, te lo trae. Pero la inteligencia artificial no razona, no piensa. Y por más que el software exista, tampoco hay un hardware que resista y que funcione como nuestras neuronas en el cerebro. Entonces se pretende que de acá a 6 años nada más, esta inteligencia artificial tenga conciencia propia. A lo cual sale Elon Musk con otros magnates tecnológicos indignados a decir que esto había que frenarlo porque era peligroso, por lo menos 6 meses. Obviamente, Estados Unidos no va a parar, porque si Estados Unidos para este proyecto 6 meses, China lo pasa 4 años en 6 meses. Entonces, el que para 6 meses pierde 2 años en la batalla. Entonces, no va a haber y cada vez va a ser peor. Y lo que nosotros conocemos es la punta, porque este no es solamente para preguntar a ChatGPT cómo se hace el pan de masa madre. Hay proyectos militares, hay proyectos químicos, hay proyectos de armamento nuclear. Y se utiliza esto y le estamos brindando toda esta información a una cosa que en el 2030 va a ser una entidad. ¿Por qué va a ser una entidad? Porque más que tener un servidor, piensa y razona, entonces es una entidad. Entonces, le estamos dando todos nuestros datos biométricos, los cuales no podemos cambiarlos a un ente que en 6 años va a tener inteligencia propia. ¿Y qué pasa cuando el humano que tiene inteligencia propia algo le molesta o se siente amenazado? Lo extermina. Nosotros no salimos a la calle a matar gente, pero si a la noche tenemos mosquitos, ponemos la pastilla. Si hay una araña, le echamos flea. Bueno, esperemos que este uso de la inteligencia artificial sea, como viene siendo, beneficioso y no se convierta en una amenaza. En una amenaza para la humanidad, en vez de darle un beneficio, que encima de tener toda nuestra información, además tiene nuestros datos biométricos, que son irreemplazables. Entonces, esperemos convivir bien y no convertirnos en una amenaza. No obstante, estaría muy bueno que las políticas mundiales, Europa ya ha tomado algunas leyes acerca del uso de la inteligencia artificial. Acá en Latinoamérica lo más avanzado que tenemos son la ley de datos personales de Chile. Argentina, ¿qué es la IA? Te dice. O sea, no existe nada. La IA está tomado como un dato personal. El dato biométrico es dato personal. O sea, para la ley argentina es lo mismo mi nombre y apellido que mi huella digital. Le da ese mismo tratamiento. Entonces, bueno, eso solamente. Esperemos que se tome conciencia de lo que se está creando y que nosotros tomemos conciencia también de lo que le estamos aportando a esta inteligencia y que sea para nuestro beneficio y no para nuestro exterminio. Muchas gracias a todos.
Felicitaciones, Matías, por la charla. Excelente. ¿Alguna consulta que alguien le quiera hacer? ¿Una preguntita? Buenos días, gracias por la charla, Matías. ¿Cuáles considerás vos que serían los inconvenientes o los problemas más importantes en ceder nuestros datos biométricos como para explicarle a alguien que dice, bueno, pero ¿qué pueden hacer con eso? ¿Con el iris? ¿Con mi rostro? Etcétera. El problema más importante que le estamos dando a esa persona es la firma. Es lo que se le explica también a la gente mayor. Hoy ya no hace falta ir al banco para pedir un préstamo y ver cuál es nuestra actividad económica, en cuánto vamos a... Eso ya están todos preaprobados, es poner solamente el dedo. Entonces, no solamente le estamos vamos a tener problemas financieros. Una persona puede terminar presa por esto. Puede terminar presa porque lo pueden culpar, no sé, de un homicidio, lo pueden culpar de una estafa. Una persona que tiene mi huella y hace durante el mundo 30, 50 estafas, obviamente yo voy a terminar preso porque está usando mi huella para hacer eso. Entonces, es una evidencia penal. Y también puede terminar en la ruina. Una persona le saca una hipoteca de $20.000, ¿y cómo la paga? Y ya se la dieron a la plata. O sea, no, el banco no puede decir, no, fue un error, no. Acá está tu usuario, tu contraseña, este es tu huella digital y esta es tu firma y yo la plata te la di a vos. Ahora, ¿por qué tu huella no es tuya y es de otro? Nada. Bueno, una más, porque ya estamos... ¿Qué tal, Matías? Tengo una consulta. ¿Ves en un futuro la posibilidad de modificaciones de las huellas digitales o el iris a través de algún método? ¿Eso es posible o no? Hace 15 días o 3 semanas atrás vi una noticia que decía, según la inteligencia artificial, no todas las huellas digitales son distintas. Es la opinión de la inteligencia artificial. Yo no creo nada en que no pueda comprobarse con la ciencia. ¿Es posible? Es lo que hablamos del reconocimiento. Hoy hay un software que me dice que esta voz es adulterada o es trucada. Mañana no sé cómo se puede pulir eso y quizás sea exactamente igual. Igual si vos querés que tus huellas no se vean, te podés lijar las huellas, hay un montón de formas. Hay un grupo que se llama amputado, que va en el dactilograma con una X. Esa persona no puede ser identificada por huellas digitales porque tienen un problema que están dañadas. O sea que sería una forma manual, ya existe. De hecho, personas con gran portuario penal hacían eso, se limaban las huellas para no ser identificados. Así que yo creo que en un futuro cualquier cosa es esperable, cualquier cosa. Bueno, estamos con el tiempo. Gracias a todos, chicos. Gracias, Gracias por Matías. venir.